Cuando yo hice la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado que va a traer la ira de Dios? Ya yo induje la respuesta. Pero cada quien señaló el pecado que para él cree que es el peor para Dios. Pero es lo que él cree. La palabra dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia. Toda impiedad e injusticia. Y recordemos de la historia bíblica. ¿Cuál fue el pecado que cometieron Adán y Eva para ser objeto de la ira de Dios? Desobediencia. Pero en desobediencia Alimentación. en la forma. Exactamente cuál fue el pecado que cometieron. Comer una fruta. Comer una fruta. Una fruta prohibida. Más nada. No fue que se diera un atracón, pues. Ni siquiera fue una glotonería. Fue una fruta. Mira carne. Ni siquiera era carne. Exacto. Y ese pecado fue el que trajo la maldad al mundo. El pecado y la muerte. Entonces aquí vemos la justicia de Dios comparada con la justicia del hombre. ¿Por qué es importante entender esto? Porque estamos hablando, ¿verdad? Dijimos que íbamos a hablar de qué? Del juicio, lo que dice aquí el versículo 18. Manifiesta la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la... Ajá. Entonces, ese es el problema de toda religión falsa. Ese es el problema de la naturaleza del ser humano, de nosotros. Cada uno de nosotros, todas las diversas religiones, ¿qué son las diversas religiones? Cada quien plantea una justicia. Esta es la justicia que yo debo cumplir para ser salvo. Entonces, bueno, unos dicen, para no decir nombre, ¿verdad? Unos dicen que lo que tienen que cumplir es ir todos los domingos a la misa. Cumplir con los 7 sacramentos y listo. Esa es su justicia. Esa es su justicia. Pero entonces otros dicen, no, bueno, yo hago esto, ¿verdad? No soy idólatra y voy todos los domingos a la iglesia y ya. Esa es la justicia y con eso voy al cielo. Y aún otros que están un poco más cerca de la verdad dicen, bueno, yo no soy idólatra, yo guardo el sábado, voy a la iglesia los sábados, doy el diezmo y la ofrenda y con eso estoy salvo, voy al cielo. Cada quien plantea su justicia, unos más que otros. Hay unos que le van agregando, ¿verdad? Más cosas. Y mientras más le agregan, bueno, se siente que están mejor. Pero siempre, cuando hay justicia propia, siempre se nos escapa un pecado. Que nosotros le decimos un pecadillo. Ese es un pecadillo, ese chiquitito. O un pecado blanco. Y nos olvidamos de lo que acabamos de leer. La ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, bueno, en el versículo 32 de Romanos, ¿qué dice? De Romanos 1. A pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo la cometen, sino que se complacen en los que la practican. Ajá, aquí entonces estamos viendo cómo el Señor, por medio del apóstol aquí, está hablando de los que, a la final, ¿cuál es el resultado de los que tienen justicia propia? Ellos entonces conscientes, ellos saben que hay ciertos pecados que son dignos de muerte, dice aquí, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos conscientes con los que hacen esos pecados. Participan pues de esos pecados, ¿no? Y luego entonces el capítulo 2 habla, vamos a leer el versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ajá. ¿Qué piensan? Nosotros juzgamos a los que hacen tal o cuales pecados, pero nosotros en secreto hacemos lo mismo. Y pensamos que por ser cristianos que venimos a la iglesia, ya vamos a escapar del juicio de Dios. Eso quizás nadie lo diga de labio, ¿verdad? Pero a lo mejor en la práctica es lo que cada quien hace. Romanos 2:3. Piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. Este versículo entonces nos advierte a todos, no importa la religión que seamos, ¿verdad? Que si nosotros juzgamos un pecado, pero practicamos los mismos pecados,
no vamos a escapar de qué cosa? Del juicio de Dios, porque todos nosotros daremos cuenta a Dios de lo que hemos hecho. Toda persona, toda carne, toda alma irá ¿a dónde? A juicio. Todos daremos cuenta de lo que hemos hecho. Lo que conocen la ley. Ajá, ¿cómo vamos a dar cuenta? Vamos a leer aquí, ¿verdad? Lo que hablábamos también la semana pasada. En el versículo 5 de Romanos 2 dice: por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras. ¿Qué atesoramos? ¿O qué atesoran los que no se arrepienten? Ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio ¿de quién? En ese juicio, ¿cómo nos va a juzgar Dios? Versículo 6. Según sus obras. Pagará cada uno según sus obras. No es la fe la que nos va a dar el pago. El pago va a ser ¿por qué? Por obras. Y hablábamos ese sábado pasado, ¿verdad? Un pensamiento muy bonito que dice: somos justificados por la fe y juzgados por las obras. Somos justificados por la fe, pero juzgados por las obras. A los que perseverando en bien hacer, ¿cuál es el pago? Gloria, honra, inmortalidad y ¿qué más? La vida eterna. Pero los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, o sea, los que andan en disputas, en peleas, en debates, y por esos debates no obedecen a la verdad, ¿qué es lo que les espera? Tribulación y angustia. Enojo, ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana. Primero, El judío primeramente y también, El griego. entonces fíjense, nadie se va a escapar ¿de qué? Del juicio. Ni el judío, ni el griego católico, ni el griego pentecostal, ni el griego adventista, ni el griego de la reforma, ni el griego mormón, ni en ninguna religión se va a escapar ¿de qué? Del juicio. ¿Por qué? ¿Por qué no va a haber unos que se escapen del juicio? porque no hay distinción de personas. El versículo 11, no hay acepción o distinción de personas para con Dios. Entonces ahí hablamos algo que yo quiero repetir para los que no estuvieron, importante, ¿verdad? No hay acepción de personas, no hay distinción, o sea, Dios no tiene favoritos. Ese concepto que viene, ¿verdad? Que lo vemos en la palabra como parte de los judíos, que ellos se creían que eran los favoritos de Dios y por tanto, ¿qué se dieron libertad? ¿Cuántos han conocido alguna vez un niño consentido? Abundan, güey. Abundan, ¿verdad? Y un niño que es consentido, que sabe que es el favorito de su papá o de su mamá, ¿cómo se comporta? Es el que más mal se porta. Es el que peor se comporta. Pues lo mismo pasa con los adultos. En el caso de la religión. ¿Qué pasa con aquel que cree que es el favorito de Dios? Que como él es el favorito de Dios, Es más rebelde. como yo soy el favorito de Dios, bueno, yo hago lo que yo sé, lo que yo quiera hacer, igual Dios me va a perdonar. La licencia para pecar, ¿no? Estábamos el jueves principalmente en una librería evangélica comprando unas Biblias y entonces ustedes saben, ¿no? A veces uno como que se le sale, ¿no? O sea, uno no se aguanta. Se me olvidó que estaba en la librería evangélica y la que estaba allí en la librería, la vendedora, hablando con otro hermano, creo que era un pastor evangélico, que no me acuerdo que estaban discutiendo o dialogando. Yo sé que ella preguntó en altavoz, pero era para él. A ver, una pregunta. ¿Se puede perder la salvación? Y yo estaba como en automático. Yo volteé, sí, claro. Y se me olvidó que estaba en una librería, bueno, evangélica, ¿no? Evidentemente, claro, todos me vieron así como que, ¿de dónde salió este, no? Entonces yo como que caí en cuenta dónde estaba y entonces me seguí viendo mis libros, ¿no? Ahí revela el concepto popular, ¿no? ¿Cuál es el concepto popular? Una vez salvo, siempre salvo. Por tanto, no importa lo que usted haga, la salvación no se pierde. Eso es lo que ellos creen. Por tanto, si no importa lo que yo haga, la salvación no se pierde. ¿Qué voy a hacer entonces? Hago lo que sea. Hago lo que sea porque igual no la voy a perder. Igual voy a ser salvo.
Si el Señor dice que el que pecare volverá al mismo. Claro. Entonces, nosotros, ¿verdad? No creemos eso. En doctrina no creemos eso. Pero lo creeremos en la práctica. Es la pregunta. Porque en la práctica, ¿cómo sería eso? Bueno, lo mismo. Como yo soy del remanente de la iglesia, tengo el mensaje, la verdad presente, la más pura. Entonces yo soy el remanente de Dios y no voy a caer, no vamos a perdernos. Estamos en la... Confundimos lo que es ser parte de la iglesia militante y pensamos que ya somos la iglesia triunfante. Y es lo mismo, eso es seguridad de salvación. Ese pensar que la salvación no se puede perder. Pero aquí dice que no hay acepción de persona. ¿Para quién? Para con Dios. Y ahora miren esta frase, este versículo que tenemos aquí. Y está en la palabra. Ustedes me dirán. Versículo 2. ¿Qué pasa con aquellas personas que pecan y no saben o no conocen que eso es pecado? Y mueren. ¿Cuál será juzgado? Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Todos, y fíjense la énfasis, todos, los que sin ley pecaron, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a salvar. No, va a ser como si nunca existiera. Sin ley también perecerán. Sin ley también, pero dice allí la palabra, perecerán. O sea, no se van a salvar, no hay salvación fuera de Cristo, decíamos, ¿verdad? Cristo es el camino. Nadie va al Padre. Y si nadie conoce a Cristo, ¿puede ser salvo alguien sin Cristo? ¿Puede ser salvo alguien sin Cristo? Si alguien, ¿qué pasaría si alguien puede ser salvo sin Cristo? Estaríamos hablando de un camino alterno al cielo. Estaríamos hablando de que alguien se puede salvar con su propia justicia. Pero la Biblia es clara, Jesús es muy enfático, ¿verdad? Sin mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. Los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, ¿qué cosa? Por la ley serán juzgados. Entonces, el conocimiento, ¿qué ventaja nos da? ¿Qué ventaja nos da el conocimiento? El ser juzgado. La oportunidad de ser juzgado. Nada más. El que no tiene conocimiento, dice aquí, va a perecer, va a perecer. Y perecer es morir, no se va a salvar. Pero ¿dónde vemos aquí la misericordia de Dios? ¿Cómo va a perecer? ¿Cómo va a perecer esa persona que no conoció? Sin ley. ¿Y qué significa que va a perecer sin ley? No será juzgado. Además de eso, no será castigado. Como, de la misma forma, que aquel que sí conoce la ley y se pierde. Entonces, si alguno de los que está aquí, Dios no lo permita, ni nosotros tampoco lo permitamos, nos llegásemos, ¿verdad?, a descuidar y perder la salvación, ¿cómo creen ustedes que será nuestro castigo? Terrible. Terrible. Conocemos la ley. Porque conocemos la ley. Porque decimos que conocemos la ley, más que cualquier otra persona. Al que más se le dio. Al que más se le dio, más se le demanda, más se le pide. Entonces es una responsabilidad que tenemos por conocer la ley.